buenos días a todos. Hoy es martes, día 22 de septiembre, y estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es muy breve, tan breve que lo voy a leer entero. Es Lucas 8, 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra». Corto, breve, pero mucho que decir en él, ¿no? En el tema de la familia, Jesús está en otra onda, la del reino. Sus verdaderos familiares son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y ahí María está en primer lugar, ¿eh? Y nos lo dice para que aprendamos que hay algo mucho más importante que la sangre. Su madre fue la primera que en la Anunciación dijo sí al proyecto del Padre. Pues gracias, Señor, por pertenecer a tu familia y que sepa acoger y escuchar siempre tu palabra. Entre los muchos que seguían a Jesús, hoy aparecen también su madre y sus hermanos, o sea, María, su madre, y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre de hermanos. No quieren decir que sean propiamente hermanos de sangre, sino que son, primos, allegados, primos primeros, segundos, carnales, o como se diga, ¿no? ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Marcos, en una situación paralela, interpreta la escena como que los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida, venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí, que no estaba en sus cabales, ¿no? Lucas, que parece conocer historias o noticias más directas de parte de la misma Virgen, puede ser, no le da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, a alegrarse con él, a preocuparse de si necesitaba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de fe por encima de la sangre. Continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado, la de la semilla, que es la palabra de Dios. Da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o a la familia de sangre, sino la fe. Lucas no podrá entenderse este pasaje, ¿no?, como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista, la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Hágase en mí según tu palabra. Al contrario, es una alabanza a su madre, en la que Jesús destaca no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía a la fe. Su prima Isabel la retrató muy bien. Dijo de ella: «Dichosa tú porque has creído, porque te has fiado», ¿no? Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la palabra y hacemos lo posible para ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como sacerdotes, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia para estar más disponibles en favor de esa otra gran comunidad de fe que se consagra en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos, solteros, casados, debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús.
trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que le conocen y le siguen. Jesús no se limita a decir que su nueva familia son los que cumplen la voluntad de Dios, como Marcos y Mateo dicen, ¿no? Sino que declara que está formada por los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Para Lucas, como resalta en el relato de la infancia de Jesús, María es la que ha escuchado la palabra del Señor y la ha llevado a la práctica. Hágase en mí según tu palabra. María pertenece pues también a la nueva familia de Jesús. Es su madre y su discípula. De ella tenemos que aprender a ser madres, hermanos, hermanas de Jesús en su nueva familia y a ser verdaderos discípulos, a que espabilemos el oído para escuchar la voz de Dios y para seguirlo de verdad bien de cerca, tras Él. Pues por ahí va la insinuación de la palabra de Dios de este día que escuchamos, ¿no? Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Mauricio, llamado también Mauricio el Tebano. Era el comandante de la legendaria Legión Tebana y murió martirizado a finales del siglo III. La Legión Tebana, integrada solo por los cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia Galia para auxiliar al emperador Maximiano contra la revuelta bagauda. Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por segunda vez, todos los integrantes de la Legión Tebana fueron ejecutados. El lugar en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos, conocido como Agaunum, es ahora la sede de la abadía de San Mauricio, en el cantón suizo de Valais. Esta es la versión más antigua de la historia del martirio de la Legión Tebana, de acuerdo con la carta que Euquerio, obispo de León, dirigió al obispo Salvio. En otras versiones varía la causa del martirio, y los legionarios son ejecutados por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos. La leyenda abunda en anacronismos. El castigo de la decimacio, por ejemplo, llevaba siglos en desuso en el siglo III. La última referencia conocida con anterioridad data de la época del emperador Galba, más de 200 años antes. Por otro lado, antes de la época de Constantino, los cristianos generalmente evitaban servir en el ejército, y entre los soldados estaban más difundidos otros cultos de procedencia oriental, como el mitraísmo o el culto de Isis, por lo que se hace difícil creer que pudiese existir una legión compuesta íntegramente por cristianos, ¿no? Sin embargo, pues ahí está la vida de San Mauricio y este nombre que está muy llevado por muchas personas, ¿no? Se dice también, recordamos en este día, ya digo, a San Mauricio, su vida transcurre en el siglo III como jefe de esta legión, y junto a él había un nutrido grupo de soldados también cristianos. Para acometer la rebelión, el emperador Diocleciano ordena hacer un sacrificio a los dioses para vencer. Mauricio y los demás soldados leales a Cristo se retiran para no apostatar de la fe. Conocida la noticia por el prefecto Maximiano Hércules, lugarteniente del César, este ordena decapitar a los seguidores del Señor Jesús. Ellos dejan clara su fidelidad a Roma siempre que no entre en conflicto con la fe cristiana. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de este mártir, San Mauricio, y felicitamos pues a todas las personas, a todos los que llevan este nombre, el nombre de Mauricio. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.